que se profetiza la primera vez en Malaquías capítulo 4. Pero lo que me llamó la atención es que dos cosas que quiero decirle, y de ahí voy a entrar en el punto que el Señor ponía en mi corazón. Dice la Biblia que todo este movimiento poderoso que iba a venir en una forma como vino con el espíritu de Elías, todo ese movimiento lo que iba a hacer era disponer a un pueblo. O sea, fíjense pues lo que quiero decir es que Dios quería visitar al pueblo. Dios estaba viendo al pueblo y quería visitarlo, y entonces lo que hace es que manda un espíritu de restauración, el espíritu de Elías, para que el pueblo estuviera dispuesto para la visitación. Entonces esto a mí me preocupa. Le voy a decir por qué. Porque ¿cuántos quieren bendición en su casa? ¿Cuántos quieren? Hermanos, tendremos algún problemita en casa. Hermanos, todos tenemos problemas en casa, hermano. Si usted no tiene problema en casa, yo me siento, usted predique. Sí, porque es que todos tenemos problemas, siempre hay desacuerdos, y hay problemas cuando ellos son chiquitos, hay problemas cuando son medianos, hay problemas cuando son grandes, y hay problemas cuando son viejos. Siempre, hermano, uno nunca deja de ser padre, y siempre las cosas pasan. Pero lo que me llamaba la atención, yo le decía: Señor, yo quiero esta restauración que tú prometes, yo quiero esta bendición que tú dejas aquí en la Biblia, pero lo que tenemos que hacer es recibir. Fíjense, ni siquiera Dios nos pide disponibilidad, sino que lo que nos pide es que recibamos este espíritu que se está moviendo, este deseo. Es como una influencia que nos lleva a querer restaurar nuestra casa, porque eso lo que va a hacer es que nos va a poner disponibles para la visitación del Señor. Entonces, mire lo que le quiero decir. Si no hay restauración familiar, el pueblo nunca se dispone para la visitación de Dios, porque está pensando: ¿y qué hago con aquel? ¿Y qué hago con allá? Y está preocupado en todo y no puede recibir la bendición de Dios. Entonces, cuando yo leo esto, yo comprendo qué importante es la familia. Que estemos bien familiarmente nos hace estar dispuestos a lo que Dios nos quiere dar. ¿Está conmigo? ¿Me está dando a entender, verdad, lo que le estoy diciendo? Entonces, todo el punto de Dios es: mire cómo Dios, hermano, Dios te quiere visitar, nos quiere visitar. Y entonces lo que nos va a hacer es, nos va a provocar a que haya una restauración, primero individual, después matrimonial, después familiar, después en la iglesia, y después de la iglesia en la sociedad. Y entonces como que vamos a ser el conector perfecto para que Dios venga y visite, para que estemos dispuestos. Pero entonces queremos la restauración, amén. ¿Para queremos estar dispuestos para la visitación de Dios? Amén. ¿Cómo me meto en el fluir de Elías? ¿Cómo me meto en esa promesa que Dios nos deja ahí? Y aquí lo que dice es que este poder lo que va a hacer es hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Yo siempre, cuando leí esto la primera vez, me alegré mucho, porque lo leí cuando era no casado y joven. Y entonces yo dije: la restauración tiene que empezar con los papás. Como me quería zafar, ¿verdad? Como yo era joven, ¿verdad? Dije yo: mi papá, el corazón de los padres se vuelve primero el de los hijos. Así dice la Biblia, y tiene razón. ¿Me están entendiendo lo que le estoy diciendo? No. Hermano, ¿de quién depende la restauración de casa? De los padres, no del padre, de los padres. Él hará, mire, Él va a empezar a mover corazones. Yo pienso que ya nos está moviendo. Él va a empezar a mover corazones, nuestros corazones, a que se vuelvan, hermano, al de nuestros hijos. Pero usted me dice: hermano, yo amo a mi hijo, hermano, yo quiero a mi hijo. Sí, hermano, pero es que no solo es de querer. Hay una manera de estar, de recuperar nuestras generaciones. Hay una manera de tornar nuestros corazones al corazón de nuestros hijos. Entonces, déjeme sellar bien este primer punto. Para que haya restauración familiar, los padres tienen que tener un deseo de recuperar su casa, de recuperar, de ir a trabajar. El primer trabajo que hacen son los padres, no los hijos, hermano. Aunque si usted es joven y está aquí, pues pórtese bien. Pero lo que estoy diciendo es que es nuestra responsabilidad como padres.
pelear por nuestras generaciones. Nosotros somos los que conocimos a Dios, nosotros somos los que estamos aquí, los que, hermanos, ¿sabe qué? Yo le decía a unos hermanos, a nosotros ya no nos engañan, hombre. Digo, pues, o sea, con las cosas que engañan a los jóvenes, ya no nos engañan, hermano. Ya pasamos por ahí, pues. A los que se están comiendo son a nuestros hijos y a nuestras hijas. A los que logran perturbarle la mente son nuestros hijos. Y entonces, ¿quién va a pelear por ellos? Tiene que ser el padre, tiene que ser la madre. Tiene que nacer un deseo en el corazón del padre y en el corazón de la madre que se torne hacia los hijos. Y que mire, no que les den amor, porque amor yo creo que sí les damos, sino que les demos lo necesario. Oigan, lo necesario para que el desobediente se vuelva a la obediencia de Cristo. Para que el que está obediente se afirme en Cristo. Yo siempre le he dicho, a mí siempre me ha llamado la atención cómo es de importante la instrucción del Padre, aunque no la veamos nosotros en nuestro tiempo. Pero digamos, agarran a Daniel, en el libro de Daniel lo agarran de esclavo y lo llevan a un país, a Babilonia, a un país extranjero, hermano, y ahí no estaban sus papás. Y le dicen, mira, te vamos a dar lo mejor de la mesa del rey. Vas a estar en el reino, no te preocupes, te va a ir todo bien, solo tienes que servir. Te vamos a dar de comer los mejores manjares. Y él dijo, yo no quiero los manjares. Yo no me quiero contaminar con los manjares del rey. Yo no quiero esto, yo no quiero. Te vamos a cambiar el nombre. No quiero cambiar. No, se dejó. Y cuando oraba, lo que oraba decía, a ti el Dios de mis padres, decía. Ahora yo le pregunto, ¿era su Dios? En ese momento todavía no. ¿Cómo conocía a Dios? Conocía al Dios de sus padres. Mire pues lo que le quiero decir. Mire qué impacto tenía la vida de los padres de Daniel en Daniel. Que cuando los papás ya no estuvieron para decir esto sí, esto no, él pudo decidir, porque conocía al Dios de sus padres. Escúchame. Antes de que tus hijos conozcan al Dios que tú conoces, van a conocer al Dios que tú conoces. Es lo primero. Y es ahí donde yo digo que es ahí donde se torna el corazón de los padres a los hijos. Cuando verdaderamente amamos a nuestros hijos, es cuando empezamos a hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque a veces nosotros pensamos, el hijo hace algo malo, y nosotros pensamos que como lo amamos, lo vamos a perdonar o le vamos a pasar por alto la corrección. Y nosotros a eso, el humano a eso le llama amor, misericordia, compasión. Pero la Biblia dice que el que deja a su hijo sin disciplina, sin vara, lo hace bastardo. Entonces, hermano, solo mire lo que le quiero decir. Lo que para nosotros es compasivo y amoroso puede ir muy, muy en contra de la voluntad de Dios y destruir nuestras generaciones. Y fíjese lo que le estoy diciendo. Déjeme explicárselo de esta manera. Si un padre retrae su vara de su hijo o de su hija y no lo corrige, verdaderamente lo que está haciendo es, dígame usted, volviendo su corazón hacia él o ella, o lo está alejando. ¿Qué está haciendo verdaderamente? Pero si no le da, lo quiere, no lo quiere lastimar, no la quiere lastimar. ¿Se da cuenta cómo si no aprendemos la voluntad de Dios, si no conocemos al Dios que profesamos, hermano, adorar, venimos viernes, domingo, yo le digo, nos sentamos, hasta arruinamos la silla de tanto sentarnos, pero se tiene que ver algo, hermano, si no esto se vuelve una religión. ¿Y sabe qué? Que el Dios el Dios que conoce a nuestros hijos es una religión, es una payasada, con todo temor y respeto. Porque esto me pasa machucando yo también, hermano. Tenemos que acercar, tenemos que tornar nuestro corazón al corazón de nuestros hijos. ¿Cómo? Haciendo la voluntad de Dios. Viene Josué, y después de que el pueblo, hermano, había vagado en el desierto 40 años, después de que Dios los había sacado con una mano portentosa, abriendo el mar en dos, con plagas, con nube, con fuego. Y cuando estuvieron, ustedes se acuerdan, cuando estuvieron antes de entrar, dijeron, no, los gigantes muy grandes, hermano, había abierto el mar Dios, y ahora le tenían miedo a los gigantes. Y Dios se molesta por la incredulidad
y se quedan vagando. Le estoy contando más o menos la historia por si no se la sabe. Se quedan vagando 40 años hasta que muere esa generación, como Dios había dicho, hasta que muere esta generación van a entrar. Y Dios agarra a José, fíjese, agarra a Josué y él lo levanta a él como cabeza. Oye, como cabeza lo levanta para pasar a todo el pueblo a Canaán, a una vida en abundancia, a una vida donde fluía, dice, leche y miel, fluía de ese suelo. ¿Y sabe qué es lo que él dice? ¿Sabe cómo es que él pasó a todo el pueblo de Canaán? Diciéndole, miren, ustedes decían que van a hacer, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Miren pues lo que le quiero decir, que antes de que pudiera ser una proeza, antes de que trajera un avivamiento, como hermano, el de Moisés fue grande, pero el de Josué también fue grande, hermano. Hermano, Moisés partió el mar rojo en dos, sí, pero también Josué partió el Jordán en dos, botó las murallas de Jericó, hizo cosas grandes también. Pero antes que hubo eso, lo primero que él hizo fue que tornó su corazón a su casa. Porque no dijo, miren, yo voy a hacer lo que quieran, yo me voy a meter ahí, como yo soy un guerrero fuerte, yo voy a hacerlo. No, dijo, yo y mi casa. ¿Está conmigo aquí? Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Hermano, yo quiero servir, hermano, quiero hacer, sí, que te digo la misma mágica, mira, lo que usted quiera, pero primero en la casa. Lo primero es que debemos de retornar nuestro corazón a la casa. Primero tenemos que... ¿Usted quiere restauración? Me dijo, ¿eh? Amén, amén, amén. A ver, ¿cuántos quieren restauración? Díganme. Amén. Que lo peor está desganado, ¿sabes? Yo digo, si yo tuviera hambre y me ofrecen un pan, yo se lo arrebato la mano al Señor, ¿verdad? Yo sí necesito restauración. Amén. Y yo comprendo que yo no puedo venir a predicarle a usted, hermano, póngase pilas, que si yo no me torno primero los míos, mis primeras ovejas, mi esposa y mis hijos. Y que me tengo que tornar, óigame, no para ponerlos enfrente de Dios, no, sino que tengo que tornar mi corazón para que conforme a la voluntad de Dios yo pueda hacer que ellos escapen de la desobediencia, escapen de ser pródigos, escapen de la contaminación de este mundo. Mi tarea es enseñarles un Dios que si es que ellos un día están en problema, ellos sepan a dónde levantar sus ojos, aunque nunca lo hayan conocido. ¿Me están a entender con lo que estoy diciendo? Si usted me preocupa, como estamos callados, hombre. Digo, ¿qué será el calor? O septiembre. Entonces, el fluir de la restauración familiar es yo y los míos. O sea, ¿cuál es? Yo, los padres primero, y mi casa después. Mire pues lo que le puedo decir. Le puedo asegurar. ¿Qué pasa? ¿Algo pasó con el micrófono o no? Se murió, digo yo. Eso sí. Sí, ahí está. Perdón. Es que no quiero gritar mucho porque ando así medio ronquito. Pero ¿qué le estaba diciendo después de esta abrupta interrupción que el área de sonido me acaba de dar? La restauración de los padres primero. Sí, que la restauración empieza por los padres. Por eso yo comprendo que Josué, el restaurador, el que le restituyó el que le restituyó la promesa a Israel, el que entró a reedificar todo lo que Dios le había prometido, lo primero que hizo fue decir, yo y mi casa. Ahora, ¿cómo tornó su corazón? Oiga, empecemos con ese que le estoy diciendo. ¿Cómo tornó su corazón Josué? ¿Cómo hizo? ¿Cómo se metió en ese fluir de restauración? Y su corazón se tornó a sus hijos primeramente. ¿Cómo? ¿Sabe qué fue lo que hizo? No fue a servir solamente, sino que se preocupó de enseñarles a servir a sus hijos. Se ocupó de servir, sí, porque hermano, óigame, tenemos que servir a Dios. Tenemos que servirlo. Aquí, perdón, yo quisiera decirle, hermano, no se preocupe, no tenga pena, pero yo no puedo decir en contra de lo que dice la palabra.
La palabra de Dios dice que debemos de servir. Es más, no solo en la iglesia se le sirve, sino que venimos prácticamente siendo siervos donde estemos y a lo que nos pida, cuando nos lo pida. Pero yo le pregunto a usted, ¿estamos sirviendo y al mismo tiempo estamos trayendo a nuestros hijos, enseñándoles a nuestros hijos, inculcándoles una cultura de servicio a Dios con temor? ¿O solo usted sirve? Solo usted sabe servir. Dese cuenta que Josué tornó su corazón a sus hijos, asegurándose que él iba a servir, pero él iba a hacer que sus hijos también sirvieran. Imagínense qué victoria sería que nosotros llegáramos a ser unos grandes siervos de Dios, pero que nuestros hijos también. ¿No sería lindo? ¿Y de qué me sirve ser el mejor siervo de Dios? Y mis hijos no sirven nunca. Y es que aquí hay un mal que tenemos que conocer nosotros, hermano. Que yo digo, Señor, ¿por qué seremos así? Yo no sé, usted tal vez no, porque usted es santo, y usted ya es perfecto, pero digamos, a mí me pasa que uno tiene toda la paciencia del mundo para otros, pero para los de su casa, uno como que quisiera que nacieran ya sabiéndolo, ¿ah? ¿No me parece a usted? ¿No le ha pasado? A mí así me pasa, fíjese, hermano. Y digo, pues, ¿por qué me pasa? Yo digo, ¿por qué? Porque es que es difícil con la casa. Quiere decir, yo cuando veo eso me doy cuenta que yo no puedo caminar a la rapidez que yo quiera caminar. Yo tengo que caminar al paso de mi gente. Y les tengo que enseñar mi paso, les tengo que enseñar cómo se sirve. Es que, hermano, hay gente que entiende cómo servir, hay gente que no sabe cómo servir. Hay gente que pasó años sirviendo y le enseñaron, tuvo la oportunidad que Dios le hablara, que tuviera maestros que le dijeran, se sirve de otra manera. Pero tus hijos no saben, tu esposa no sabe. ¿Quién les va a enseñar? Hermano, ¿y esto qué quiere ver con esto? ¿Qué tiene que ver con lo de tornar el corazón? Es que eso es que hagamos las cosas de Dios juntos, es que haya una inclusión de ellos. Si no, lo que pasa es que empezamos a mandar un mensaje que nosotros lo hacemos bien y ellos no. Es que a usted le encanta venir a la iglesia, pero a sus hijos